Hola, gratos saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les habla Guillermo Martínez, pastor de la Iglesia del Nazareno Emanuel, en la ciudad de Tucson, Arizona. En esta ocasión tenemos la gran bendición de contar con la colaboración de la doctora Muriel Robleto, quien presentará los temas de importancia para nuestra gran comisión de la evangelización del mundo. Bendiciones, hermanos. Es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Una vez más, bienvenidos a esta nueva clase. Hoy vamos a estar estudiando la lección número 3. Se llama Hacer decisiones espirituales y la gracia preveniente. Como resumen de la lección, primero vamos a estar hablando de modo introductorio. Vamos a plantear algunos objetivos de la clase y en el desarrollo de la lección tenemos 4 subtemas importantes: componentes para hacer decisiones espirituales, evangelismo en un mundo cambiante, primeros encuentros con Dios, paradigma de conversión y por último vamos a dar una pequeña conclusión. Esta lección nos hace aprender información apropiada de cómo la gente hace decisiones espirituales. Es muy importante porque cuando sabemos cómo las personas hacen decisiones, podemos ayudarlas a escoger a Cristo como su Salvador. También identificaremos el trabajo temprano del Espíritu Santo en la vida de una persona antes de ser salva. Exploraremos nuestra respuesta a su gracia y a la obra transformadora y salvadora en nosotros. Como objetivos, entre los objetivos más importantes está adoptar un método personal aceptable para presentar el Evangelio. Este objetivo lo tenemos en todas las lecciones. Entender el proceso de la conversión, entender la mente y el corazón del incrédulo, llegar a ser un estudiante de contexto para que viva relacionado a las necesidades alrededor de él y aprender más de la Escritura, la cual contribuye a la declaración eficaz del reino de Dios. Vamos al desarrollo de la clase. Componentes para hacer decisiones espirituales. Hay 4 aspectos importantes del proceso para hacer decisiones espirituales. Y estos aspectos son: gracia preveniente, el precristiano, el testigo cristiano y el proceso de la relación entre los dos. La gracia preveniente la vamos a estar explicando más adelante porque esta lección tiene un subtema específico para esta parte del tema. En cuanto al precristiano, sabemos que el precristiano es la persona a quien estamos presentando el Evangelio, la persona a la que le estamos testificando y a la que le estamos mostrando el plan de salvación de Dios a través de Jesucristo para su vida. El testigo cristiano es todo aquel que testifica de la palabra de Dios. Es todo aquel que ha adquirido el compromiso y que sabe que tiene un llamado para anunciar el Evangelio y está comprometido con Dios para testificar de su palabra. Y el proceso de la relación entre los dos, el precristiano y el testigo cristiano. Estamos hablando de la relación de estos dos. Más adelante vamos a ver cómo en estos tiempos es muy importante que haya una relación entre el precristiano y el testigo cristiano para que el plan de salvación sea predicado de la forma correcta y pueda influir en el precristiano para que tome la decisión de venir a los pies de Cristo. Evangelismo en un mundo cambiante. Dentro de los últimos 30 años, el evangelismo ha tenido que cambiar su método para tratar a la persona incrédula típica. Hace 30 años, el evangelista personal predicó el evangelio, hizo la invitación y recibió a la gente en membresía. Con la subida del posmodernismo, el escepticismo general hacia la cristiandad en la sociedad y otros aspectos, el orden de estos eventos en el proceso evangelístico debe ser invertido. El evangelismo empezará a establecer una relación con los inconversos. La gente no convertida debe ser asimilada a los grupos cristianos. Después de establecer esta credulidad del cristiano por medio de bondad y una amistad, puede entonces invitar a los inconversos a que acepten a Cristo.
Entonces les puede enseñar a ellos lo que necesitan saber para vivir como cristianos. En resumen, en la pantalla podemos describir el modelo antiguo como instruir, invitar e incorporar. Antes se predicaba el evangelio, se invitaba a la persona y luego se aceptaba en la iglesia cuando llegaba. El nuevo modelo sería incluir, invitar e instruir. Ahora lo correcto es incluir al precreyente en el círculo cristiano, entablar una amistad con cada uno de ellos, invitarlos y luego instruirlos acerca de la palabra de Dios. Primeros encuentros con Dios. Antes de seguir leyendo lo que está en pantalla, quiero contarles una historia que el manual con el cual estoy haciendo la clase me dicta. Es la historia de Mary. Mary tenía 6 años y vivía en el estado de Indiana. Su mamá y papá nunca iban a la iglesia. Ninguno de ellos tenía una Biblia. Sus padres y abuelos nunca hablaban de Dios. Nadie oraba. La familia de la niña era típicamente secular. Aún más, era pagana. Una tarde, Mary se entretenía en su actividad favorita, al aire libre. Se acostó boca abajo debajo de un árbol arce al lado de su casa. En la grama podía ver los animalitos que vivían ahí, en la jungla de brizna, animalitos grandes y pequeños. Miraba a las hormigas interactuar con los gusanos, escarabajos y otros insectos. Entonces un pensamiento le ocurrió a Mary, un concepto que nunca había tenido antes, que alguien le miraba a ella moverse e interactuar como ella miraba el mundo de los insectos. Ella sintió un toque de Dios. Él le comunicó una verdad, algo en su conocimiento y cuidado, el cual nunca había experimentado antes. Esta es una historia muy importante porque trata acerca de cómo tenemos nuestros primeros encuentros con Dios aún antes de llegar a la iglesia y mucho antes incluso de que alguien llegara y nos predicara de la palabra de Dios a nuestras vidas. Seguramente nosotros podemos recordar cómo hace muchos años podemos sentir el toque de Dios a nuestras vidas de una forma personal. Si puede tomarse unos segundos en este momento para intentar recordar su primer encuentro con Dios mucho antes de que le fuese predicado, este tema va a ser de mayor comprensión para sus vidas. Dios inicia el contacto con nosotros por creación. Sabemos, la palabra de Dios dice que todo fue creado por Jesús y para Jesús. La palabra de Dios también dice que todo fue creado en 6 días y el último de la creación fue el hombre. Y una vez que Dios crea al hombre, lo manda a juzgar, a sojuzgar, lo manda a administrar toda la tierra. Entonces podemos decir de forma espiritual que el mundo fue creado primero y luego el ser humano para que el ser humano pudiese disfrutar de una relación con Dios en este mundo también. Entonces la creación es una forma del primer contacto que nosotros tenemos con Dios. Somos creados, pero también hay mucho de la creación que fue hecho para nosotros. También impresiones internas, como lo tuvo Mary en la historia que lo vimos. Algo en nuestro interior que nos dice y que nos dicta que hay algo más allá de lo que sabemos y de lo que conocemos. También la conciencia, un llamado a vivir correctamente. Hay personas que sienten este llamado, que tienen mucha ética, que nadie se lo ha enseñado, solo sienten impetuosas ganas de hacer lo correcto. Experiencias de adoración también. Muchas veces hemos sentido el toque de Dios en algún momento de adoración a Él. Amor de personas. Circunstancias convergentes que pueden ser absolutamente cualquiera, porque Dios está en absolutamente todo y la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Deseo para significado, deseo para bondad, son todos esos aspectos de nuestros sentimientos que hay en nuestro corazón que queremos externar y sabemos que es parte de Dios. Nuestras emociones, porque podemos sentir el amor de Dios en nuestras vidas. Deseos internos, como lo habíamos expuesto anteriormente, la Biblia y obviamente Jesús. Vamos a hablar acerca de la gracia preveniente, que es uno de los 4 aspectos que vimos anteriormente en el proceso para hacer decisiones espirituales. Toda la gente tiene deseos espirituales. Dios nos hizo así. A veces imaginamos que esos deseos son simplemente del origen humano. Pero Dios pone esos deseos dentro del corazón humano.
estos deseos pueden llegar a ser fuentes de abertura espiritual. Vamos a examinar rápidamente algunos de estos deseos humanos. El ser humano siempre tiene el deseo de la esperanza, y esta esperanza Dios la usa como una manera para comunicar su gracia. Sabemos que nuestra esperanza es Jesucristo. El espíritu humano desea el éxito, desea ser libre, desea el perdón, pide aceptación y tiene sed de sanidad e integridad. Atrás de cada deseo, Dios, sin lugar a dudas, está trabajando. El testigo cristiano debe discernir el trabajo del Espíritu Santo en el período precristiano. El Espíritu Santo trabaja por las transiciones normales de la vida. Como concepto de gracia previniente, vamos a decir que la gracia previniente de Dios es el amor de Dios que precede la salvación. Podemos describir esta gracia como el poder de Dios que nos atrae. Desde el punto de vista humano, quizá llamemos su gracia un despertar espiritual. La gente puede responder inmediatamente algunas semanas más tarde, o quizá décadas más tarde a la invitación poderosa de Dios a una relación. Los testigos cristianos serán más efectivos cuando escuchen cómo el Espíritu de Dios está trabajando en la vida del incrédulo. Cuando el testigo cristiano afirma con su comentario el trabajo de Dios en él, este refuerza el poder de los encuentros iniciales con Dios. Mientras que afirmemos el trabajo del Espíritu en la vida del incrédulo, naturalmente él o ella se abre más al trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Somos seres emocionales, también somos seres espirituales, pero en el fondo de cada hombre y de cada mujer hay una realidad, aunque nadie nos la haya enseñado, y es que hay algo más grande que nosotros, hay algo más poderoso que nosotros, y ese algo nos atrae. Este es el poder del Espíritu Santo sobre nuestra vida, y poco a poco Dios se va haciendo cada vez más claro en nuestra vida, y luego el trabajo del evangelista, el trabajo del testigo cristiano sigue sumando a todo eso que Dios nos hace sentir para poder conocer su gracia, su poder y su perdón. El siguiente subtema es paradigmas de conversión. Un paradigma es una manera para ver algo. Hay muchas maneras para examinar la salvación. Pero ¿qué es lo que pasa con la conversión? Por la gracia preveniente, el amor de Dios busca a los pecadores. Dios despierta el deseo del incrédulo a que tenga una relación cercana con Él. Los incrédulos experimentan una abertura espiritual a una conciencia más amplia de Dios. Y nuestra respuesta a la gracia resulta en la conversión. Podemos ver en la pantalla un cuadro del paradigma de conversión. Del lado izquierdo de la pantalla, la parte que hace Dios, y del lado derecho, la parte que hacemos nosotros. De una forma clara y resumida, porque sabemos que Dios hace mucho en nuestras vidas para llamarnos, y ha hecho mucho en nuestras vidas desde el principio de la fundación del mundo. Y nosotros tenemos que hacer también nuestra parte. En cuanto a la parte de Dios, sabemos que Dios da vida nueva. Eso lo vemos en Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Y sabemos, como dice la palabra, que no se trata de volver al vientre de nuestra madre y volver a nacer, sino nacer de nuevo en cuanto a nuestras aptitudes, la forma en la que vivíamos antes, mejorar nuestra calidad de vida, dejar el pasado atrás y tener una nueva vida en Cristo. Él también perdona nuestros pecados. Romanos 5:1 dice: justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de Jesucristo y su amor nos justifica delante de Dios Padre, y de esta forma podemos obtener nuevamente la relación perdida con Dios nuestro Creador. Él también nos adopta. Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre. A través de Jesucristo nos hemos hecho hermanos de Jesús y nos hemos hecho hijos de Dios por adopción. Por eso podemos venir delante de Dios como hijos delante de un Padre. Él también nos limpia de pecado. Primera de Juan 1:9 dice así: nos limpia de pecado.
Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta, en una versión resumida, es lo que Dios hace por nuestras vidas. Y nuestra parte obviamente es primero arrepentirnos. Marcos 1:15 diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Toda persona que viene a los pies de Cristo tiene que tener un arrepentimiento genuino y verdadero. Un corazón contrito y humillado, sabiendo que Él no desprecia este corazón. Tenemos que confiar en Cristo para salvación. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y luego el 10:10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nuestra parte, arrepentirnos, creer en Dios y creer que su sangre nos limpia de todo pecado y comenzar a tener una relación con Dios, con Jesús, porque sabemos que Jesús es el único y verdadero camino al Padre. Como conclusión, podemos decir que los incrédulos prefieren probar a la iglesia antes de comprometerse a comprobarla. Necesitan una relación que puedan aprobar la confianza antes de que puedan confiar en el mensaje. La gente hace decisiones hoy en día basado más en la relación que en la verdad. Y este tema es un llamado para todo aquel que lleva la palabra de Jesús, para todo aquel que lleva el mensaje de salvación. Tenemos que primero establecer una relación con la persona que es incrédula. Tenemos que enseñarles, tenemos que testificarles primeramente con nuestra vida y con nuestras acciones y luego presentarles el Evangelio. El mundo hoy ha cambiado y aunque el mensaje y la Biblia permanecen sin cambio, la forma en que llegamos a cada persona debe de cambiar. Tenemos que ser cristianos renovados, cristianos que se adapten a las circunstancias del mundo actual y puedan dar respuesta a todo lo que las personas necesitan, porque obviamente Jesús es la única respuesta. Espero que este tema haya sido de bendición para cada una de sus vidas y nos vemos pronto en la lección número 4. Que el Señor les bendiga a todos.